Continúa el Chess 960 2024 y por supuesto nosotros seguimos muy pendientes de la actuación del gran ex campeón del mundo Garry Kasparov, que bueno, si vieron el video anterior o el video de la primera jornada, se darán cuenta de que en las primeras 3 partidas, bueno, el ogro de Bakú tuvo una performance brutal, demostrando que todavía puede estar a la altura de los mejores jugadores del mundo. De hecho, si no han visto ese video, se los estaré dejando por acá en una tarjeta o también tendrán el link en la descripción de este video. Sin embargo, bueno, en esta ocasión vamos a analizar lo que fue la segunda jornada de competencia para el ogro de Bakú en partidas donde tenía que enfrentarse, entre otros, al actual campeón mundial de la modalidad Fischer Random. Les hablo de Hikaru Nakamura. Pero antes, bueno, vamos a iniciar con la partida de la cuarta ronda donde Kasparov se enfrentó al fuerte gran maestro Grigorli Oparin. Así que quédense porque también al finalizar estas partidas de la segunda jornada tendremos lo que es la tabla de posiciones actualizada tras la ronda número 6. Con las piezas blancas, en esta cuarta ronda, el gran maestro Grigorli Oparin iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el ex campeón del mundo Garry Kasparov respondía con D6. Vamos a ver un momento la posición y nos daremos cuenta de que solo las 2 torres y un caballo están en su posición inicial. De resto, las otras piezas están en casillas diferentes. C4 por parte de Oparin, E5 de Garry Kasparov, caballo F3, bueno, Oparin decide no capturar y más bien presionar el peón central. Y C5, bueno, Kasparov, fiel a su estilo, busca la mejor forma de defender, ¿no? La más agresiva. Decide sacar el peón atacando el propio peón de las blancas y defendiendo su peón central. D5 por parte de Oparin, F5 de Garry Kasparov y ahora caballo C3. Técnicamente aquí caballo H4 es la mejor, aunque bueno, es muy difícil de hacer, ¿no? Digamos que esta modalidad, eso es lo complicado de esta modalidad, que a veces hay jugadas que parecen ilógicas. La idea de, bueno, primero que nada es atacar el peón de F5 y en caso de alfil D7 para defender, jugar F4 y contraatacar. Pero caballo C3 tiene más sentido desarrollando una pieza, caballo E7 por parte de Kasparov, E4 de Oparin, F4, alfil D3, caballo F7 y ahora caballo D2. Parece que las blancas quieren jugar sólido, la idea pues quizás jugar F3 para mantenerse bastante tranquilo allí. Pero quizás dama C2 era un poco mejor. Tras G5 la idea es jugar alfil D2 y si G4 caballo H4 tratando de aprovechar que las negras han movido muy rápido los peones del flanco de rey. Pero bueno, tras caballo de 2, G5 por parte de Kasparov, que se lanza al ataque por este sector. F3 de Oparin, quizás estará la idea de mantenerse sólido. H5, dama C2, alfil C7, alfil F2, alfil A5, enroque largo, caballo G6, G3, alfil D7, torre de G1 y alfil H3. Posiblemente esta jugada es una pérdida de tiempo porque en realidad las negras no amenazan nada. Lo más correcto era jugar dama D8 para en caso de rey B1, jugada bastante normal, jugar dama F6, preparándose para lanzar todo el ataque por este flanco. Pero tras la jugada alfil H3, alfil F1 por parte de Oparin, que quiere cambiar alfiles, rey E7 de Garry Kasparov para poder utilizar la torre también, quizá liberarla por esta casilla. Caballo E2 por parte de Oparin, alfil por D2 de Kasparov, dama por D2, B6, dama D3, dama D7, alfil E1 y torre HG8. Bueno, una posición muy interesante donde Kasparov decide quedarse con la pareja de caballos porque obviamente es una posición de bloqueo. Lo que pasa es que tampoco es que las blancas estén mal porque en cualquier momento se puede abrir la posición ya que hay muchos cambios en el aire. Aquí técnicamente era mejor alfil por alfil y tras torre por H4, G4 y A6. Y bueno, el propósito de Kasparov es ahora sí a tratar de aprovechar la pareja de caballos, ¿no? Por acá todo se bloqueó y las negras son las que tienen oportunidades de abrir por el flanco de dama. Pero tras torre HG8, alfil D2 por parte de Oparin, torre a F8 de Kasparov, caballo C3, alfil por F1, dama por F1 y G4. Bueno, Kasparov ahora ofrece la posibilidad de que esto se abra completamente. La idea es que quizá quiera crear un peón pasado. Aquí Oparin juega H3 aumentando la presión en este sector y Kasparov jugó rey D8. Quiere escapar porque quizá cree que el rey está muy expuesto por acá. Lo correcto era la jugada H4 con una posición impresionante, ¿no? Fíjense, los 3 peones negros contra los 3 peones blancos cara a cara. La idea es, bueno, intentar, como les dije, crear un peón pasado. En caso de G por F4, vendría G3 y si F5, entonces caballo F4. A cambio de un peón, las negras se quedan con el molesto peón de G3, que, bueno, también de momento está encerrando la torre en H1.
En cambio, tras la jugada rey de 8, H por G4 de Oparín, H por G4 de Garry Kasparov, torre H7, las blancas se activan, torre H8, torre por H8, torre por H8, F por G4, torre F8 buscando rayos X y G por F4. Bueno, aquí las blancas están bien con G5. ¿Cuál es la idea? Bueno, si caballo por G5 cayendo en la trampa, viene G por F4 atacando los dos caballos. Y bueno, aquí las negras probablemente van a perder material. Pero tras E por F4, E por F4 de Garry Kasparov, alfil por F4, caballo F E5, alfil G5 jaque, rey C8, alfil F6, caballo por G4 y dama F5. Buena jugada aquí de Oparín, porque fíjense que la idea es simplificar la posición para quedarse en un final con peón de ventaja. Kasparov de hecho juega torre por F6, que es la mejor. Fíjense que capturar la dama inmediatamente sería un error, porque tras E por F5, torre por alfil y torre por caballo, el peón no se puede capturar o caería el caballo. Y en caso de caballo E7 para seguir atacando el peón dos veces, pues vendría caballo E4. La torre no puede capturar en F5 porque viene caballo por D6 jaque y las blancas ganan. Por eso Kasparov jugó torre por F6, dama por D7 por parte de Oparín, rey por D7, torre por G4, rey E7 y B3. Final donde las blancas tienen un peón de más, pero no es nada fácil. Más aún tomando en cuenta que ambos jugadores tienen poco tiempo en el reloj. De hecho, Kasparov tiene solo 43 segundos, mientras que Oparín tiene poco más de un minuto. A6 por parte de Kasparov, rey D2 de Oparín, caballo E5, torre G7 jaque, rey F8 y torre B7. Bueno, las blancas pasan a ganar la iniciativa, buscan los peones de las negras. Torre F2 por parte de Kasparov, rey D1, caballo D3. Bueno, Kasparov empieza a buscar algunas redes por allí de tablas. Caballo E2 por parte de Oparín, que intenta evitarlo. B5, C por B5, A por B5, torre por B5, la blanca ganan otro peón. Rey E7, A4, rey F6, torre B8 y torre H2. Bueno, Kasparov está haciendo lo posible por intentar mantener las esperanzas en esta posición. Oparín jugó A5, caballo F2 por parte de Kasparov, rey D2, caballo por E4. Bueno, Kasparov se las ingenia para marear aquí en esta posición. Y ahora Oparín jugó rey E3, un error pero muy sutil, ¿no? Aquí era mejor rey D3, tras lo cual las blancas sí tienen posibilidades de ganar. Tras caballo F2 jaque vendría rey E3, caballo D1 y rey D2. No hay más jaques, el rey amenaza al caballo ganando un tiempo y se amenaza a seguir corriendo con el peón. En cambio, tras rey E3 el problema es que las negras jugaron rey F5. Buena jugada por parte de Kasparov. Torre F8 jaque de Oparín y Kasparov hace una jugada muy lógica con poco tiempo. Caballo F6. La cual en realidad es un error, ¿no? Qué curioso. Aquí lo correcto es rey E5. La idea es que tras torre 8 viene rey F5. A las negras obviamente les conviene el empate porque tienen un peón de menos. Y si las blancas llegan a capturar, las tablas son forzadas tras torre H3. Fíjense que el rey no se puede retirar o caería la torre. Y tras caballo G3, rey por rey F2, torre por rey F2 y rey por torre, viene rey por eje 3, rey por D5 y A6. Este final es tabla. Fíjense que el rey va a cazar el peón, pero el rey blanco también llega a detener a los peones negros. Parece que las negras logran pasar un peón, pero tras rey E4, rey B6 y B4, esto es tabla, ¿no? Las negras capturan, el rey captura y por supuesto este final es fácil de empatar con blancas. Ahora, tras caballo F6, las negras vuelven a estar en desventaja. Oparín jugó A6, está a punto de coronar. Kasparov jugó torre H7 para detener al peón. Caballo C3 por parte de Oparín. Rey E5, caballo B5, caballo por D5, jaque, rey F3, torre H3 y rey E2. Increíble, pero aquí los dos errores de las blancas han sido con el rey. Lo correcto era rey G4 ganando un tiempo atacando la torre. Tras torre por B3 vendría torre 8 jaque, rey F6 y ahora A7. Es importante que el rey esté en esta casilla, ya van a ver. Tras caballo B6 viene caballo por D6, torre A3, caballo B5 amenazando la torre, torre A5 y torre B8. Como les dije, es importante que el rey esté en F6 porque si las negras capturan el caballo, las blancas recapturan con jaque, obligando a la captura y ahora las blancas coronarían ganando, ¿no? Impresionante. Pero bueno, aquí Oparín jugó rey E2, Kasparov jugó torre por B3, A7, caballo B6, caballo C7, torre A3
Y tras A8 igual dama, caballo por, torre por y caballo por, se firmaron las tablas porque obviamente aquí ninguno puede ganar, ¿no? El caballo se va a sacrificar por alguno de los dos peones, final de reyes, y es fácil de empatar. Bien, amigos, esta fue la primera partida. Fantástico aquí cómo se defendió Kasparov. Eso sí, Oparín tuvo sus oportunidades, pero no pudo en el apuro de tiempo. Bien, ahora vamos a ver la próxima partida de la ronda número 5, donde en este caso Kasparov con la blanca se enfrentó al fuerte gran maestro Sam Shankland. Otra partida realmente brutal donde Kasparov demuestra su fuerza. Con las piezas blancas, el ex campeón del mundo Garry Kasparov iniciaba con la jugada F4, mientras que con las negras el gran maestro Sam Shankland respondía con E6. Posición inicial, bueno, creo que solo el caballo de G1 y el alfil de F1 en su casilla inicial, ¿no? De resto todas las piezas... Ah, bueno, y la dama en D1 también. Caballo F3 por parte de Shankland, F5 de Kasparov, caballo F2, caballo F6, E4, B5. Una jugada aquí extraña por parte de Shankland, ¿no? Fíjense que se lanza pero tiene lógica. Fíjense que la torre defiende al peón y el alfil está atacando al peón D4. Y bueno, Kasparov decidió jugar un poco defensivo, D3 por parte del ex campeón del mundo. Algo mejor era E por F5. La idea es que tras E por F5 viene caballo D4 y la blanca ya se lanzan al ataque. Amenazan el peón B, amenazan el peón F. Y bueno, no es fácil la posición para las negras. Ahora, tras D3, alfil C5 por parte de Shankland, dama D2 de Garry Kasparov, caballo G6, enroque largo, alfil por F2, dama por F2, F por E4 y caballo G5. Bueno, Kasparov, fiel a sus instintos, aquí ya decide sacrificar un peón apenas en la apertura. También se podía jugar a D por E4 y bueno, tras caballo por E4, dama por A7 con una posición parece que bastante buena para la blanca, ya que parece que su rey está más seguro. Pero tras caballo G5, bueno, Shankland jugó E3, devolviendo el peón inmediatamente. Se podía capturar, pero el problema es que tras alfil por la blanca hacían una posición muy agresiva, ¿no? Tienen aquí el alfil bien colocado, amenazan una jugada como F5, el caballo también tiene algunos temas. Así que Shankland prefiere no arriesgarse, dama por E3 de Kasparov, que captura el peón. Caballo D5, las negras atacan la dama, dama G3, dama F6, caballo por H7, dama por F4 jaque, dama por, caballo D por F4, G3, caballo D5, H4, caballo GE7, alfil H3, B4, rey D2, torre B5, torre F1, torre A5, B3 y ahora caballo F5. Un error aquí por parte de Shankland. Lo correcto era torre H8, primero tocando al caballo. Tras caballo G5 vendría caballo C3. Y en caso de alfil por, peón por y rey por, las negras juegan torre por G5 igualando la posición. Fíjense que ahora si las blancas capturan, que hay que hacerlo, viene torre por alfil. Y bueno, yo diría que incluso las dos piezas negras son mejores que la torre. En cambio, tras caballo F5, alfil por F5, buena jugada de Kasparov. E por F5 y torre de E1. Bueno, aquí el ogro no capturó el peón. Era posible, ¿no? Fíjense que el caballo no tiene cómo retirarse dando jaque. Y en caso de torre por A2 viene torre F8. La idea de este final es que las blancas tienen ventaja debido al 2 contra 1. Recuerden que en esta posición se puede crear un peón pasado. En cambio, tras torre de E1, Shankland jugó torre G8. Bueno, una jugada algo inexplicable. La explicación es que la torre está defendiendo el peón de G7, pero en realidad esta jugada es demasiado pasiva. Lo más correcto era torre H8 ganando un tiempo atacando al caballo. Tras caballo G5 viene F4 y bueno, fíjense que la idea es que si las blancas capturan cae el peón de H4 y si se captura con el alfil en G7 pues viene torre G8 buscando algo de contrajuego. Pero tras torre G8, torre por F5, ahora sí por parte de Kasparov, torre por A2 de Shankland, torre F8, Kasparov visualiza el plan, son dos peones que pueden crear uno libre. Torre por F8, caballo por F8, A5, alfil por G7, dos peones libres para el ex campeón del mundo. A4 de Shankland que busca contrajuego desesperadamente. Torre E8 jaque, rey B7, caballo por D7, caballo B6, caballo C5, rey A7, alfil D4, alfil D5 y B por A4. Bueno, aquí Shankland juega B3, ¿no? Y comienza a buscar temas con torre por C2 o peón por peón o incluso peón sigue para ganarse una pieza. Pero Kasparov juega caballo por B3. Le quita cualquier tipo de contrajuego. Una jugada fantástica aquí por parte del ogro de Bakú, ¿no? Sacrificando pieza, pero temporalmente.
Shankland jugó alfil por B3, no se puede capturar el alfil porque el peón está clavado, pero Kasparov jugó A5, aprovechando que el caballo está clavado. Aquí Shankland no tiene muchas opciones, jugó alfil por C2. Y es que si torre por A5, pues ahora sí viene alfil por B6 jaque, peón por, y C por B3, y por supuesto el final está completamente ganado para la blanca, que tienen 3 peones de ventaja. Por eso Shankland tiene que jugar alfil por C2, A por B6 por parte de Kasparov, C por B6 y torre de 8. Igual aquí el ogro de Bakú se ha quedado con 2 peones libres en el flanco de rey y las negras poco pueden hacer. La última jugada es simplemente estratégica para poner la torre en una casilla negra y que el alfil no pueda retirarse dando jaque, ¿no? A rey B7 por parte de Shankland, alfil E5 de Kasparov, alfil A4 jaque, rey E3, alfil D1, rey F4, B5, rey G5, torre E2, D4 defendiendo el alfil, torre E4 y tras alfil F4, Sam Shankland decidió abandonar porque sabe que está completamente perdido. Y es que ni siquiera el peón negro es una amenaza porque las blancas darían jaque y lo capturan de inmediato. Y en caso de una jugada como rey C6 para tratar de avanzar en algún momento, pues viene D5 jaque, rey C5, H5, B4 y H6. El peón va a coronar muy rápido y bueno, la torre va a detener el peón cuando quiera. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? De nuevo Garry Kasparov derrotando a un jugador que está muy activo como Sam Shankland, ¿no? Demostrando su fuerza, aún mantiene la fuerza el ogro de Bakú. Y bueno, ahora vamos a ver la partida más esperada de la segunda jornada. Obviamente les hablo del duelo entre Hikaru Nakamura, actual campeón mundial de la modalidad Fischer Random, contra, por supuesto, Garry Kasparov, ¿no? Aquí vamos a ver qué pudo hacer el ogro de Bakú contra uno de los mejores jugadores del momento. De hecho, en la lista oficial está hasta el momento de 3 en el planeta. Bueno, veamos la posición inicial, la torre en su casilla inicial en H1, el alfil en F1 y poco más, ¿no? No más, todas las demás piezas en casillas distintas. Nakamura con la blanca decidió jugar F4, mientras que Kasparov con las negras respondió con la jugada F5. B4 por parte de Hikaru Nakamura, B5 de Garry Kasparov y ahora A4. Bueno, Nakamura ya saben que es un jugador muy agresivo y aquí se lanza directamente a atacar los peones de Kasparov. De hecho, sacrifica un peón, pero lo mejor quizá era caballo B3 desarrollando, ¿no? Tras caballo B6 viene alfil D4 con una posición pues bastante normal. Ahora, tras A4, Kasparov decidió defender con A6. ¿Por qué no capturan aquí las negras? Porque podría jugarse C4 intentando ganar espacio a cambio del peón. Además, pues el peón negro es doblado, tampoco es la gran cosa. Por eso Kasparov jugó A6, A5 por parte de Nakamura, que también de nuevo tenía caballo B3. Otra vez iba por A4, caballo C5. Pero bueno, Nakamura quiso ganar espacio. Y ahora Kasparov jugó caballo F6. Quizá desaprovecha una buena oportunidad con la jugada alfil A2. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Bueno, tras torre B2 vendría alfil D5 y básicamente las blancas ya perderían la oportunidad de enrocar largo. Quizá no lo van a hacer tampoco porque ya se abrió la posición, pero bueno, no está de más, ¿no? La torre no queda muy bien ubicada. En vez de eso, tras caballo F6, Nakamura sí que aprovecha, jugó alfil A7 tocando la torre, torre B7 y alfil D4. Y bueno, ahora Kasparov juega G6, que es una imprecisión. Lo mejor era alfil A2 nuevamente jugando esta línea. Tras la jugada G6, Nakamura también desaprovecha una oportunidad y juega G3. No, bueno, qué difícil es este tipo de ajedrez. Lo correcto es dama B2, presionando de inmediato en la diagonal. La idea es que si las negras juegan alfil G7, que es lo más lógico para defender al caballo, pues vendría E4 y si peón por G4 y ya empiezan a haber problemas aquí para las piezas negras. En cambio, tras la jugada G3 todo continúa normal, alfil G7 de Kasparov, alfil G2 de Nakamura, C6, caballo B3, D6, caballo F3, alfil D5, enroque, enroque, D3, caballo C7, alfil B6, alfil por F3, alfil por F3 y caballo CD5. Bueno, Kasparov se lanza al ataque y ahora amenaza el peón de B4 y el alfil en B6. Nakamura jugó C4 jugando lo más activo posible, caballo por B6, A por B6, B por C4, dama por C4 jaque, D5, dama por A6 y dama B8. Bueno, Kasparov sencillamente va a recuperar el peón porque no se puede defender. Nakamura jugó caballo C5 para activar al caballo, torre por B6 por parte de Garry Kasparov, dama A4 defendiendo en B4, dama D6 por parte del ogro de Bakú.
Y ahora Nakamura jugó D4, una jugada que pretende mantener el caballo sembrado aquí en la casilla C5, pero que también es una imprecisión porque deja demasiado débil la casilla E4. Lo correcto era precisamente jugar E4 rompiendo. El caballo de momento está defendido. En caso de D por E vendría D por E, F por E, torre BD1, dama B8 y caballo por E4 con una posición prácticamente igualada. En cambio, tras D4, Kasparov jugó caballo G4. Una jugada interesante, pero no la mejor. Las negras tienen ventaja con caballo E4 y es que son muchas las amenazas. Se amenaza caballo D2. También se amenaza por allí caballo C3 que no la había visto y alfil por D4. Fíjense que aquí lo mejor quizás sea jugar alfil por caballo. Si por ejemplo torre FD1, con la sencilla caballo C3 hay ventaja, pero con alfil por, torre por y caballo por C5 las negras quedan espectacular, ya que recuerden que el peón está clavado, ya que se capturaría con jaque en B1. Si alfil por caballo, pues las negras juegan primero alfil por D4 jaque, rey G2 y F por E4 ganando un peón. Ahora, tras caballo G4, Nakamura jugó torre Fd1, caballo E3 de Kasparov, torre D3, caballo C4, rey F2, torre BB8, E3 y torre A8. Bueno, fíjense cómo aquí Kasparov se repliega y busca otro plan. Ahora amenaza a la dama y quiere dominar la columna A. Dama B3 de Hikaru Nakamura, torre FB8 de Garry Kasparov, torre C1, torre A3 y ahora dama por A3. Un sacrificio aquí fantástico, pero quizá innecesario. Era mejor dama B1. Tras torre por torre viene dama, caballo por y la posición está más o menos igualada. Eso sí, las negras deben tener la iniciativa y ventaja de espacio. Pero tras dama por A3, caballo por, torre por A3 y torre por B4. Estamos en una posición donde las blancas tienen torre y caballo a cambio de la dama y un peón. Es decir, las negras deberían tener cierta ventaja. Torre A8 por parte de Hikaru Nakamura, rey F7 de Kasparov, alfil E2, alfil F6 y ahora torre A6. Un error que permite aquí una combinación brutal que Garry Kasparov no va a dejar escapar. Lo correcto era aquí H4 y tras alfil G7, torre CA1 manteniendo más o menos pareja la cosa. En cambio, tras torre A6, Kasparov juega la espectacular torre por D4, una jugada brillante. Ustedes dirán, pero ¿qué pasa? ¿Las negras van a devolver algo de material? No, en realidad porque se van a ganar dos peones más y el caballo. Nakamura jugó por D4, alfil por D4 jaque, rey G2 y alfil por C5. Es cierto que ahora las blancas tienen dos torres a cambio de la dama, pero el verdadero problema son los dos peones libres que pueden ser implacables. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí es donde empieza a flaquear Garry Kasparov por el tiempo. Nakamura tiene más o menos 5 minutos de ventaja y se sabe que Nakamura es uno de los jugadores más rápidos del mundo. Naka jugó alfil F3, rey G7 por parte de Kasparov, torre C2, H6, torre A5, alfil B6, torre A6 y alfil C5. Bueno, aquí las negras continúan con una ventaja decisiva con dama B4. Jugada espectacular. En caso de torre por C6, vendría dama D2, rey H3 y alfil G1 buscando las redes de mate. Probablemente aquí es difícil que la blanca se salve, ¿no? Tras alfil G2, vendría dama E2 abriéndole paso al peón libre. En cambio, tras alfil C5, bueno, Nakamura jugó torre A5 y Kasparov repitió porque, como les dije, tiene muy poco tiempo, ya está retirado. Torre A6, alfil C5 y la partida terminó en empate. Aquí la última posibilidad de nuevo era jugar dama B4, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que se está enfrentando a Hikaru Nakamura, ¿no? Un verdadero monstruo en lo que son los apuros de tiempos. Bien amigos, ¿qué les han parecido las partidas del día de hoy? Realmente espectacular Kasparov, con un performance brutal, ¿no? Le ganó a Oparin, tablas con Oparin, derrotó a Shankland y tablas con Nakamura. Tras estos resultados, en la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Fabiano Caruana, líder indiscutible y en solitario con 5 puntos de 6 posibles. Una verdadera máquina Caruana que lo está ganando todo. Muy de cerca lo está siguiendo Hikaru Nakamura con 4,5 puntos. Después Samuel Cevian y Garry Kasparov, ¿no? El logro de Bakú empatado en el tercer lugar por delante de Wesley So, Oparin, Shankland, Aronian, Ray Robson y Leinier Domínguez. Cuidado porque todavía hay chance de que Kasparov incluso se pueda meter en el primer lugar porque aún no juega con Caruana. Esa partida la tendremos en el tercer día de jornada que obviamente vamos a estar analizando más adelante.
Pero bueno, ¿qué les ha parecido el video del día de hoy? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.